¿Cómo están? Continuamos entonces con esta nueva unidad vinculada a la programación orientada a objetos. La clase pasada estuvimos haciendo una introducción a C++, ver qué cosas tenían en común el C y el C++, sobre todo para poder apoyarnos en lo que ya sabíamos para poder seguir avanzando. Un poco la idea es empezar a trabajar con el paradigma de la programación orientada a objetos. Básicamente, ¿qué es la programación orientada a objetos? Es una forma de entender la realidad, es una forma de modelar la realidad. Por lo tanto, va a depender, como dijimos en la clase pasada, del observador. ¿Cómo podemos generar un modelo? ¿Cómo podemos caracterizar un modelo? A través de un objeto. ¿Y qué es un objeto? No es más ni menos que características por un lado y procesos o acciones por otro. Es decir, nosotros podemos enumerar cuáles son las características de un elemento y ver cómo se relaciona puertas adentro y puertas afuera, es decir, puertas adentro consigo mismo, es decir, con ciertos elementos que necesito utilizar, puertas afuera, ¿qué significa? Cómo se relaciona ese objeto con otros objetos del mismo tipo o con objetos de diferente tipo. Entonces vamos a pensar en que la programación orientada a objetos es la suma justamente de características más comportamiento. Cuando hablamos de datos estamos pensando, por ejemplo, si vemos a este perro, en la edad, la raza, el color, los procesos que serán o el comportamiento que será. ¿Qué cosas sabe hacer ese perro? En este caso, por ejemplo, puede saber cómo ladrar, cómo comer, cuántas horas dormir. Justamente entonces estamos tratando de sumar comportamiento, las cosas que puede hacer, con las características propias de ese objeto o en este caso de un individuo. Entonces, si trabajamos en función de este tipo de estructura, que ahora particularmente puede tener funciones, como comentábamos en la clase pasada, podemos definir una estructura del tipo perro, cuyos campos o cuyos atributos de esa estructura puede ser el sexo y tener diferentes tipos de valores, si es macho, si es hembra, el color, si es blanco, si es marrón, si es negro, si es mezcla, si está cansado, por ejemplo, un atributo que sea el cansancio, si podemos pensar que pueda estar muy cansado, poco cansado, exhausto, la raza o cualquier otra propiedad u otro atributo que nosotros consideremos para poder definir a ese perro. Pero ¿qué cosas están vinculadas entonces al comportamiento? Y bueno, podemos pensar en una función o a partir de ahora métodos que estén asociados a ese comportamiento. Por ejemplo, el método paseo, que devuelve si está cansado o no para poder realizar esa acción. Un método que llame quieto, que le damos un stop al perro y justamente no devolverá nada. Un método muertito, justamente que hace una acción y no devuelve nada. Un método comer, que recibe un argumento, en este caso que es la cantidad de comida o el tipo de comida, y saber si devolvió o no devolvió nada en función de lo que comió, o diferentes comportamientos que podamos hacer. Entonces, en lugar de tener una estructura que se denomina perro, ahora vamos a tener lo que se denomina justamente una clase perro. Y esa clase perro particularmente va a tener algunas características. ¿Cuáles son esas características comunes? Todas las que definimos previamente. El sexo, el color, el cansancio, la raza. ¿Qué cosas pueden hacer? Puede pasear, puede quedarse quieto, puede comer. Entonces nosotros lo que vamos a hacer justamente es pensar en una clase como un molde, en una clase como una abstracción que nos permita a nosotros modelar cierto comportamiento, ciertas acciones, en este caso de un perro. Y lo que vamos a tener particularmente es un objeto o una instancia, la cual podemos llamar el nombre que tenga tu perro, o en este caso Fido, por ejemplo, en la cual justamente va a ser una instancia o una creación de esa clase que describimos previamente. Por lo tanto, vamos a poder tener diferentes objetos, cada perro con su nombre, cada perro con sus características, pero son todos del tipo perro. Lo que va a variar es justamente características intrínsecas de cada uno, características de ese objeto o de esa instancia. Entonces, por ejemplo, si queremos generar a este perro, que es un proyecto, lo llamamos Fido, entonces tendrá un elemento, un atributo que será el nombre, el sexo, el color, el cansancio y justamente poder asignarlo. Pero todos, recordemos que serán del tipo perro. Si queremos generar una mascota, por ejemplo, podríamos tener una mascota que puede o no ser del tipo perro, porque por ejemplo tu mascota podría ser un gato u otro tipo de elemento, otro tipo de animal. Por lo tanto, justamente podemos pensar en que habrá características de un objeto que se apliquen a ese y habrá otras características que definan a otro tipo de objeto. Entonces, ¿qué es un objeto? Bueno, un objeto básicamente, como lo calificamos, como una entidad definida
en forma conjunta por atributos comunes y las operaciones que se pueden realizar. Lo importante que tenemos que saber justamente es que un objeto tiene una identidad única. Podemos tener dos perros del mismo tipo, pero tendrán, por ejemplo, diferente nombre, tendrán diferentes tipos de comportamiento o podrán llevar adelante acciones de manera diferente, partiendo siempre de la misma base. Entonces recordemos que tenemos el estado asociado a esos atributos, el comportamiento que son las acciones que podemos llevar adelante, y la identidad es lo que hace único a ese objeto. Un ejemplo, particularmente si pensamos en una caja de ahorro, una cuenta corriente, una cuenta bancaria, podemos definir como los atributos o características de esta clase al número de cuenta, al balance, al descubierto, al tipo de cuenta. Dentro del comportamiento podríamos realizar diferentes acciones, podemos preguntar si tenemos saldo, si queremos retirar en efectivo, si queremos hacer un depósito, pero que particularmente sea un cheque. Entonces, por un lado, de vuelta, tenemos atributos, y por el otro lado tenemos el comportamiento, es decir, las acciones que puede llevar adelante. El estado, particularmente de mi cuenta, estará dado por el balance, y particularmente la identidad de la que hablábamos estará, por ejemplo, dado en una instancia por un número de cuenta en particular. Una caja de ahorro tendrá una identificación, una cuenta corriente tendrá otra identificación, tendrán características comunes, pero los dos objetos poseen una identidad diferente. Si esto lo pensamos como un esquema, bueno, justamente podemos ver puertas adentro, ciertas características y cómo se relaciona con otras cuentas. Una caja de ahorro con una cuenta corriente, aunque sean los dos del tipo cuenta, tienen características, valores de esas características diferentes. Entonces hay comportamientos internos y hay comportamientos externos. Y es un poco, vamos a avanzar justamente el siguiente slide, que tiene que ver con cómo organizamos una clase y cuáles son las características propias de la programación orientada a objetos. Entonces, si hasta ahora no lo entendimos, una clase no es más ni menos que una manera de describir justamente a través de las características y el comportamiento y cómo se vincula un objeto con otro, particularmente a partir de la abstracción de la realidad. Para nosotros es una plantilla, es un molde que permite generar diferentes instancias o, lo que es lo mismo, objetos reales descritos justamente por la clase. Si pensamos en objetos y clases, bueno, al instanciar una clase sabemos entonces ahora que tenemos un objeto. Podemos generar diferentes tipos de objetos a partir de una misma clase. Y las instancias, en este caso los objetos que contienen datos localmente, se corresponden justamente con la estructura de esa clase y representan a los diferentes objetos que nosotros observamos de la realidad. Y tiene un estado particular en un momento particular. ¿Cuáles son los ejes o los pilares de la programación orientada a objetos? Bueno, tenemos 5 ejes que algunos hemos empezado a trabajar. Por un lado es la identidad, por el otro lado es la abstracción, es decir, justamente poder modelar estas cuestiones. Por el otro lado es la herencia. La herencia tiene que ver con la reutilización de código, con no reinventar la rueda, tiene que ver con que si hay un objeto que es cuadrúpedo, justamente podemos tener un objeto que herede de ese y sea un animal, de tal manera que hay características comunes en uno y otro que no hacen falta redefinirlas. Por ejemplo, el caso de la cantidad de patas. Entonces, justamente un cuadrúpedo será un animal que tiene 4 patas. Pero hay otros elementos vinculados a lo que tienen que ver con cuestiones que charlamos previamente. Por un lado es el encapsulamiento. ¿Qué significa el encapsulamiento? Poder distinguir 2 niveles, en principio, de visibilidad o más, después los veremos. Es decir, puertas adentro, cómo se comporta y se caracteriza a ese objeto, puertas afuera, cómo se relaciona con otros objetos. Y por el otro lado, el polimorfismo, como lo vimos en la clase pasada. El polimorfismo nos va a vincular justamente a brindar interfaces comunes. Una interfaz, habíamos hablado de una calculadora que tuviese una función suma, pero esa función suma podía tener diferentes argumentos o diferentes tipos de argumentos, es decir, que varía su firma o su prototipo. Estos son los ejes o los pilares en los cuales nos vamos a estar apoyando a lo largo de estas clases para ir trabajando en la programación orientada a objetos. Particularmente, entonces, como comentábamos recién, profundizando un poquito más, el encapsulamiento a nosotros nos permite separar en distintos tipos de grado, públicos, privados, protegidos, justamente a través de modificadores comunes que veremos en la clase que viene, a las diferentes características y a los diferentes comportamientos o acciones. Y lo que nosotros tenemos que saber es cómo brindar una interfaz común externa con la cual nos permite interactuar
con ese objeto y entre distintos tipos de objetos. Entonces, para ponerlo gráficamente, acá digamos, nosotros no sabemos cómo funciona, en este caso, el gato por dentro. Lo que sí sabemos es cómo interactuar. Por lo tanto, hay una interfaz pública y hay una representación privada. A nosotros nos interesa saber qué cosas podemos hacer con el gato y no cómo el gato lo resuelve, en este caso, por dentro. Entonces, justamente lo que nosotros necesitamos saber cuando programemos es cómo vincularnos con ese objeto y qué acciones va a realizar ese objeto. Cómo las realiza no es un asunto nuestro, será asunto de quien lo programó. Si pensamos entonces en una interfaz en este caso vinculada a la luz, las acciones que podemos hacer son encender, apagar, intensificar, atenuar, y una forma de declarar un objeto o una instancia de la clase luz será como en la primera línea, donde llamamos por un lado a la palabra clave vinculada a nuestra clase que se llama luz, con un nombre particular. Esto es muy parecido cuando definíamos una variable entera que se llamaba valor. Teníamos un tipo de dato por un lado y el nombre de ese tipo de dato. El nombre de la variable de ese tipo de datos. La diferencia particular, como utilizamos estructuras previamente, es que a partir de esa instancia u objeto, con el operador punto podremos acceder a todos los miembros o a todos los componentes por ahora públicos de ese objeto. Por ejemplo, a esa interfaz que comentábamos previamente que nos permita encender, apagar, intensificar o atenuar las características de este objeto, en este caso la luz. Si pensamos entonces a lo que hablamos al comienzo de la clase, el otro de los pilares era la abstracción. La abstracción que nos permite entonces, en función del observador, identificar ciertas características y comportamientos en función del contexto. Es decir, que a diferentes observadores tendremos diferentes modelos, por lo tanto, justamente ustedes van a desarrollar sus propias clases que tendrán un comportamiento específico, que tendrán que cumplir con ciertos requisitos de software, pero podrán diseñarlo en función de su experiencia previa, en función de su observación, en función de cómo imaginaron que ese objeto se va a vincular con otro objeto. Por último, entonces, para graficar esto, justamente podemos pensar en una calculadora desde el punto de vista de diferentes especialidades de nuestra facultad. Podemos pensar en un caso en sistemas, en mecánica, en electrónica, en industrial, justamente pensando en función de las diferentes miradas que cada uno tiene, cuál es la representación que realiza en función del problema que tiene que resolver. Los invitamos entonces a seguir en la próxima clase. Una recomendación, como comentamos previamente, es leer el material de lectura y luego del material de lectura poder acercarnos a la videoclase. Los esperamos entonces en el foro de consultas. Muchas gracias.